En mi práctica profesional, que se podría dividir un poco entre la investigación y la docencia, está presente la mirada feminista más que nada porque en todos los ámbitos de mi vida está presente, en mi forma de consumir, de relacionarme, también de trabajar y en este caso de pensar y hacer docencia y pensar y hacer investigación. Bueno, desde la investigación está también basada en, en una investigación participativa, investigación feminista, donde ponemos a la forma de generar conocimiento también es otra, ¿no? Retomando todas las críticas que los feminismos hacen a la creación de conocimiento, pues obviamente el concepto de sujeta, objeto de estudio, ¿no? Como ponerte también al mismo nivel, reconocer otras voces, ¿no? La importancia de reconocer que la creación de conocimiento es entre todas y que todas tenemos que aportar, somos expertas, etc. Entonces eso es una perspectiva que tomo de la investigación feminista, y por la parte de docencia. En la propia docencia también se tiene en cuenta el feminismo en el sentido de la forma de hacer pedagogía o las metodologías que utilizas, incluso los métodos de evaluación, repensar la evaluación tanto del alumnado como del profesorado y gran parte de las metodologías, sobre todo, ¿no? Cómo te ubicas también en una clase y de qué forma piensas que se está generando el aprendizaje, no simplemente que yo llegue ahí y cuente lo que dice Bell Hooks y lo que dice, Amaya Pérez Orozco, sino poner un poco a dialogar entre todas. Bueno, pues qué entendemos por interseccionalidad, qué entendemos por género en el desarrollo, etc. Claro, por ejemplo, en la forma de entender la docencia, desde el máster de cooperación también se está incorporando una perspectiva de entender el aprendizaje también de una manera participativa, ¿no? Entonces, ya no solo el módulo de género, que además, como es mucho más necesario, ¿no? Incorporando también todas esas críticas feministas a la forma de generar conocimiento y de estar compartiendo un poco aprendizajes, sino también desde esa mirada de la participación, de las metodologías participativas, dinámicas que no sean solo una clase en la que haya una verticalidad, ¿no? Que sea yo la que tenga el conocimiento y ellas las que deben recibir el conocimiento, ¿no? Entonces, subvertir un poco esa norma, que es un poco en la que está basada el conocimiento o la forma de hacer docencia actualmente también, pasa por ejemplo, hacer muchas más dinámicas en las que podamos debatir, en las que podamos escuchar otras voces que no sean solamente las de la teoría, ¿no? Cómo interpretamos esa teoría, cómo nos atraviesa esa teoría o estos postulados de los feminismos, por ejemplo, si estamos hablando de feminismos en este caso. Intentar ir más allá y entender que la docencia, incluso la investigación, ¿no? La forma de generar conocimiento tiene que estar e incorporar diferentes voces, ¿no? Y que parte de esa suma de subjetividades, más allá de que vamos a generar una verdad concreta, esta es la única, que es la que yo traigo porque soy la profesora, ¿no? Entonces también como cuestionar todo eso. A nivel de investigación, en concreto yo que estoy centrada, ¿no? En procesos participativos, el cambio organizacional feminista tiene parte de una metodología que es participativa y que incorpora también ya no solo una perspectiva feminista entendiendo el género como una variable, un conteo de cuerpos, sino yendo más allá, ¿no? Al final el feminismo lo está atravesando todas las partes del proceso de investigación, desde cómo generas la propia metodología, ¿no? Con quién y desde dónde se hacen las preguntas de investigación, luego en sí, en el propio proceso que haces con la organización, que hicimos con la organización en este caso, cómo son los espacios, es decir, cómo son los tiempos, cuándo haces un taller, quién va a poder asistir al taller, ¿no?
de qué forma se está teniendo en cuenta la participación, es decir, estamos teniendo en cuenta el poder, por ejemplo, en un espacio en el que sabemos que hay dinámicas de poder, cómo podemos generar unas estrategias, unas dinámicas de participación que intenten tener en cuenta que en ese caso, en ese grupo, pueden haber dinámicas de poder que no pongan a todo el mundo a participar en la misma posición, ¿no? Eso es algo que desde los feminismos se ha puesto muy encima de la mesa, ¿no? Y luego también lo que he dicho antes, de qué forma entiendes la creación del conocimiento. El feminismo, desde los feminismos, ¿no? Se habla de que no pretendemos hacer verdades absolutas, no pretendemos que con esta investigación sea todo generalizable, etcétera, sino que entendemos el conocimiento de una manera situada y por eso es importante tener en cuenta la relación, o sea, desde dónde hablamos, es decir, desde el lugar, en este caso, pues no sé, en una organización de Valencia, de esta forma, las personas que la conforman tienen estas identidades, estas diversidades, etcétera, ¿no? Entonces un poco hablamos de esa construcción de conocimiento parcial, ¿no? Tampoco intentamos ser las grandes verdades ni que vayamos a sentar cátedra de nada, ¿no? Sino que entre todas vamos a construir algo de lo que lo podamos aprender. Claro, o sea, desde la forma en la que entiendo y vivo el feminismo es desde, o sea, es una perspectiva, bueno, aparte que es internacionalista, también es una perspectiva, podríamos decir que interseccional, en el sentido que el feminismo al final combate o intenta combatir todas las formas de opresión, es decir, entonces está súper bien que hablemos de otros feminismos, etcétera, pero al final lo que intentamos incorporar o lo que yo intento incorporar a mi práctica, bueno, y a mi vida también, a mi práctica profesional y a mi vida, es esa perspectiva y esas otras voces, ¿no? De decir, bueno, pues no solamente está el feminismo que conocemos o el feminismo que a mí me atraviesa como mujer blanca, europea, con una posición X en Valencia, ¿no? Sino que también hay muchas otras voces que a lo mejor no estamos teniendo tan en cuenta y que debemos, o sea, ¿no? y que al final también forman parte son feminismos y bueno, un poco esa llamada a esa deconstrucción desde los lugares de privilegio y opresión desde los que vivimos el feminismo para tenernos en cuenta unas a otras, ¿no? y incorporar también estas otras miradas. Entonces tampoco es como, en ese sentido no incorporo otros feminismos, sino que el feminismo, para mí, los feminismos en plural, forman parte, ¿no? de esa lucha contra todas las formas de opresión. Entonces, mientras eso no cambie, seguiremos teniendo mucho por hacer. Pues yo reconozco varios momentos y personas en mi vida que hayan podido ser un punto de inflexión en cuanto a mi acercamiento y en mi activismo, ¿no? en mi llamada a la acción desde los feminismos. De los primeros podría ser, bueno, unas amigas en Honduras que estaban en una organización feminista, ¿no? Y fue como mi primer acercamiento al trabajo de muchas mujeres, además desde otros territorios. Entonces fue, claro, yo aquí en ese momento no estaba militando, no estaba movilizada, digamos, en ningún colectivo ni nada, y bueno, fue una primera referencia brutal en aquel momento. Y luego ya aquí en Valencia sí que ha sido muy importante, identifico el propio módulo de género del máster de cooperación del que fui alumna, y luego Ingeniería Sin Fronteras, ahora Colectiva La Gabella, que es una organización que estaba aquí en la universidad y de la que he formado parte. Yo creo que desde ahí es de donde más he aprendido y he reflexionado en cuanto a los feminismos, a la forma también de organizarnos, ¿no? Desde otra perspectiva, y yo creo que desde ahí es de donde me nace todo ese interés. Pues lo que me vincula con el activismo y la incorporación del feminismo a mi trabajo, etcétera, diría que es, bueno, por un lado, esa formación, ¿no? Ir también conociendo
lo que se ha dicho y lo que se dice desde los feminismos, de todas estas críticas, pero luego también considero que una gran parte de esa movilización es la rabia, ¿no? El hecho de abrir los ojos y ver las vulnerabilidades de derechos, las desigualdades a las que las mujeres y muchísimas personas estamos sometidas por el patriarcado, el cis-heteropatriarcado, etc. Es un poco desde esa rabia, pero también desde la esperanza de que sí que se puede, sí que podemos llegar a subvertir o cambiar esta situación. Entonces, diría que, bueno, obviamente todas las vivencias desde pequeña, todas las personas, todos los formaciones, todos los colectivos en los que he estado me llevan a movilizarme, pero también esa misma rabia, ¿no? De decir, aquí hay mucho por luchar y mucho por conseguir, y bueno, pues junto con otras podemos hacerlo, solas no. Entonces también por eso surgió también la propia necesidad de hacer activismo más allá también de mi trabajo, ¿no? Pues es que además fue en una furgoneta yéndonos de viaje y algo estaban hablando mis amigas y yo dije la típica frase de no, pero el feminismo tendría que luchar por los derechos de todas las personas. Entonces, claro, ellas que estaban trabajando ya desde hace mucho con los feminismos me dijeron, no, pero en realidad, bueno, la lucha o sea, el bienestar de todas las personas es feminismo. Entonces, pues desde ahí tampoco me lo cuestioné, dije, qué gran verdad, y ya está. Y ese fue en una furgoneta, me acordaré, y les he escrito más tarde, que bueno, ya son de Canadá, de Honduras, les he escrito años más tarde y les he dicho, tías, mirad ahora o sea, lo que se ha convertido, ¿no? esa semilla de lo que fue, porque ahora, vamos, no concibo, o sea, mi vida sin el feminismo. Al final es una forma de ser, de habitar, de hacer y de estar. Uno de los sueños o de las aspiraciones que tengo como feminista es precisamente, y una cosa que sí que veo, no es como que se acaben todas las formas de opresión, que eso sería como muy utópico, ¿no? Muy a súper largo plazo, y siempre emergerían otras formas de poder y otras nuevas formas de opresión. Pero yo creo que si conseguimos hacer ver, ¿no? y bueno, también pasa por una fase de pedagogía muy profunda, que es hacer ver que el feminismo al final es algo, o los feminismos, las prácticas feministas, es algo que es una forma de hacer, que nos va digamos, a liberar, en cierto modo, a todas las personas. No es, en cierto modo es una amenaza, pero es una amenaza hacia una transformación que nos va a hacer bien, ¿no? Entonces, entender que todas y todos y todes debemos estar involucradas en esto, y que no, aunque suponga pequeñas amenazas, bueno, pequeñas y grandes amenazas para algunos, es una práctica y es una forma de vivir que sí que nos va a hacer, que es el bienestar, ¿no? Es la forma bueno, para mí es justicia, es bienestar, es responsabilidad, corresponsabilidad, es muchas cosas, ¿no? Entonces, hacer entender y que la sociedad o las sociedades puedan integrar, o por lo menos entender el feminismo no como una amenaza, no como la lucha de unas pocas, sino como algo que debe estar presente en muchísimos sectores de la sociedad, que podemos estar aportando desde muchos lugares, y precisamente transformando todos esos lugares, ¿no? Y todos esos territorios, todas esas personas. Entonces, que no se conciba como algo marginal. La idea es eso, que nos pongamos también objetivos en la lucha feminista, ¿no? Que también podamos plantearnos objetivos a corto plazo, obviamente mirando siempre con una perspectiva, ¿no? Al final tienes que mirar una perspectiva más utópica o hacia sociedades donde no existan las desigualdades, etcétera, pero bueno, también ir poniéndonos metas para también celebrar, yo qué sé, cosas que hemos ido consiguiendo, ¿no? Y hay mucho también que celebrar.